Euroinnova Play, desde donde quieras y como quieras. ¿A quién no le gustaría tener una vida donde el trabajo no solo sea una fuente de ingresos, sino también de libertad y aventuras? Bueno, pues estás en el lugar perfecto para conseguir que tu deseo de emprender y tu pasión por descubrir el mundo se encuentren. Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Euroinnova Play. Hoy vamos a emprender viajando por el mundo sin perder la libertad y entenderemos también cómo la era digital ha borrado las barreras y las fronteras entre vivir y trabajar, explorar y emprender. Nos acompaña para hablarnos de todo esto Juan Carlos Trueba, CEO y maestro digital en Detrás de Volcans Digital. Hola Juan Carlos, bienvenido a Euroinnova Play, ¿cómo estás? Hola Anaís, ¿qué tal? Muchas gracias por esa presentación increíble, desde luego, y muchas gracias también a Euroinnova Play por la invitación. Así que un placer. El placer es nuestro de tenerte, de que hayas aceptado y estamos deseosos de que nos cuentes cómo trabajar online, cómo lanzar nuestra empresa más allá de nuestras fronteras y que nos reveles los secretos del crecimiento personal y profesional en este mundo de superemprendimiento digital. Totalmente, para mí es un placer y creo que además se va a dar esta conversación en un momento perfecto porque al final vivimos en una era en donde cada vez es más digital, todo cada vez es más posible que todo el que quiera emprender online, el que quiera trabajar simplemente viajando y viviendo por el mundo, pues que ya más que un sueño sea una realidad. Así que perfecto. Pues queremos saber de ti, de ese momento catalizador y de ese momento de que tú dices, es que necesito emprender con libertad, necesito abrirme al mundo y no encorsetarme. ¿Qué influyó o cómo influyó todo esto en tu camino? Pues al final ves que se van sumando muchísimas cosas a lo largo eh, del camino. Cuando miras atrás te das cuenta de todos los puntos que se han ido conectando y cuando era pequeño yo siempre pues admiraba figuras como de grandes emprendedores o inversores como Warren Buffett o Amancio Ortega y eso al final me hizo decir, oye, yo quiero hacer esto, yo quiero aportar algo al mundo como lo hace esta gente a gran escala. Y empecé pues eso, a estudiar un poco por mi cuenta, libros de economía, de finanzas, y cuando ya tocó la hora de decidir la carrera, pues decidí estudiar economía con toda la ilusión del mundo, porque me interesaba saber cómo funcionaba eso, el mundo de las finanzas, el emprendimiento, pero fue un choque de realidad tremendo, porque conforme iban pasando los años de la carrera, me daba cuenta de que en vez de acercarme a mi objetivo, me estaba alejando en ese sentido, porque claro, no estaba aprendiendo ni cómo funcionaba el dinero, ni cómo funcionaba el emprendimiento. Y claro, ahí entré en una pequeña crisis existencial en donde no sabía qué camino coger, no sabía pues a quién hacerle caso. Y ese verano cayó en mis manos un libro que se llama La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Y claro, ahí te explicaban todo, cómo emprender, cómo vivir teniendo empresas a la vez que viajas, cómo hacer muchísimas cosas que son las que hago a día de hoy. Y claro, ese libro, por supuesto, me cambió. Me encanta, yo como ferviente lectora que soy, me encanta que un libro sea capaz de dar ese empujoncito e impulsar tu carrera. Quiero que nos cuentes un poquito más sobre la semana laboral de 4 horas, que me lo voy a apuntar para súper mega leérmelo, porque no he tenido el placer ni el gusto de que caiga en mis manos. Nos gustaría saber cómo configuró, cómo te reconfiguró, mejor dicho, toda tu visión y tu futura trayectoria. Total, o sea, a mí lo que me cambió fue decir, vale, ok, hay que empezar de cero, entre comillas, hay que empezar a aprender todas estas herramientas que me van a permitir dedicarme a esto. En su momento yo encontré que podía ser el marketing digital y en concreto el SEO. Y bueno, en paralelo empecé a montar un proyecto que era una red social de viajes y ese proyecto fue otro choque de realidad porque me di cuenta de que no tenía ni idea de cómo se monta una empresa, no tenía ni idea de marketing digital, pero fue eso precisamente lo que me hizo empezar a estudiar, a aprender. Y claro, cuadra en esa época que es en la que estoy terminando la carrera y claro, yo ya era independiente en aquella época, por el 2013 por ahí,
Y claro, yo tenía que empezar a trabajar, porque si no, no me podía pagar el alquiler y no podía pagar nada. Y claro, ahí encuentro prácticas en una empresa en la que aprendí un montón, pero claro, tenía el contra de que no ganaba suficiente, ¿no? Entonces eso fue precisamente lo que me empujó a emprender por primera vez, a buscar trabajo online, en foros, en webs, en plataformas, y empezar a tener mis pequeños proyectos y mis primeros clientes pequeños. Y aquí, en este momento, bueno, te quería decir que se aprende equivocándose y tú dices que esta primera red social, que, bueno, que aparte suena maravillosa, no sé por qué no funcionó, pero seguro que te ayudó más fracasando que saliéndote bien de primeras. Empiezas a trabajar de forma online, nos estás diciendo, empiezas a tener tus primeros... Claro, lo empiezo como a combinar, digamos, porque, o sea, eso fue un periodo de varios años y claro, no era precisamente, o sea, leí el libro de la semana laboral de 4 horas y yo pensé que iba a ser como una línea recta en donde ya iba a empezar a trabajar 4 horas, iba a hacer 4 cursos y listo, sino, y realmente lo que pasó en los siguientes años fue todo lo contrario. Llegó un momento en donde trabajaba en esta agencia de 6 de la mañana a 2 de la tarde, porque me habían ajustado el horario para luego hacer un máster que era de 3 a 8. Llegaba por la noche y empezaba a llevar mis clientes o a hacer los ejercicios que tenía que hacer para el máster, los fines de semana más de lo mismo, con lo cual al final pasé de una semana laboral de 4 horas a una semana laboral de 100 o ciento y pico, o sea, trabajaba muchísimo. Y claro, no me daba cuenta en esa época que precisamente ese camino era lo que estaba construyendo, pues todas las relaciones, todos los conocimientos, todos esos errores que ahora ya no, en los que no caigo. Y bueno, esa fue un poco la trayectoria hasta que finalmente pues conseguí esa libertad, digamos, ansiada. ¿Trabajas 4 horas ahora a la semana? Hay épocas, ¿no? Al final, pero hay semanas que trabajo mucho menos de 4 y otras que trabajo algunas más. Bueno, pero, hay que leerse ese pero bueno, libro. la verdad que ha sido una transición porque, o sea, cuando llegué a este punto, o sea, después de haber estado trabajando tantas horas, el cambio fue porque ya mis clientes empiezan cada vez a ser más grandes. De repente ya un cliente que era infinitamente más grande que el resto. Y ese cliente, digamos, que me hizo ya pasar de ser autónomo a montar una empresa, empezar a contratar personas y empezar a gestionar todo de forma un poco más automatizada, como comentaba Tim Ferriss en aquella época. Y claro, ahí hay un punto de inflexión súper gordo porque de repente, de buenas a primeras, digamos que de una semana para otra, ya dejo de trabajar, de llevar otros proyectos y dedicarme exclusivamente a mi empresa y me doy cuenta de que no es que trabaje 4 horas, es que a veces que trabajo 1 o 2 horas a la semana y el resto del tiempo lo tengo libre. O sea, ¿Y de qué repente haces también el resto del tiempo? ahí va la pregunta. O sea, yo pensaba que llegando ahí ya iba a estar todo resuelto. En plan, no trabajo, gano mucho más dinero del que siempre me había propuesto, pero en vez de ser súper feliz, lo que me pasa es que tenía una depresión increíble, ¿no? Porque me levantaba por la mañana, a lo mejor iba al supermercado, iba al gimnasio y el resto de cosas, el resto del día no Claro. tenía nada que hacer. Mi familia trabajando, mis amigos trabajando. Eh, entonces estaba básicamente todo el tiempo con el móvil sin hacer nada y me di cuenta de que al final la felicidad no está en tener todo el dinero del mundo, todo el tiempo libre del mundo, sino en sentir precisamente que estás progresando en algo, que tienes algo motivo para levantarte por la mañana, ya sea mejorar una relación, mejorar un objetivo financiero, algo en el trabajo, o ser mejor padre, lo que sea, ¿no? Pero algo que te haga levantarte por la mañana. Entonces, eso fue otro punto de inflexión importante en mi vida. Es que te me has adelantado tanto, tengo en la recámara un montón de preguntas que te quiero hacer y quiero echar unos pasitos para atrás y llegar poco a poco a ese primer gran cliente y a esa pseudo mini depresión que te da, porque antes de eso ya nos estabas contando
a que hay que, bueno, los obstáculos, las inseguridades, esos miedos iniciales, que me gustaría que ahondáramos un poquito más ahí, porque hay muchísima gente que está empezando o que quiere empezar y eso ya prevé ese miedo, ese obstáculo, ese no voy a ser capaz. Y nos gustaría saber un poquito en cuáles fueron esas barreras que tú te encontraste y cómo las superaste para darle ánimos o ideas a estos nuevos emprendedores. Total. O sea, la primera barrera que tenemos siempre es esa falta de conocimientos. Como decía yo, al final intenté montar una empresa o un nuevo proyecto y te das cuenta de que no sale, pero no sale porque no tienes los conocimientos suficientes, no sabes cómo se abre una empresa, no sabes de marketing digital, no sabes de SEO, no sabes de redes sociales. Entonces, ese fue como la primera lección de, oye, empieza a construir los cimientos poco a poco, fórmate, empecé a hacer cursos online, empecé a leer más libros y eso es digamos, una primera piedra o barrera que despejas en el camino. Una vez que te empiezas a formar, ya otra parte súper importante es las relaciones. Es decir, al principio te sientes muy solo porque no conoces a nadie que quiera hacer lo mismo que tú. Al final estás yendo a contracorriente. O sea, en mi caso, mi familia ninguna es emprendedora digital, mis compañeros tampoco. Y tú tienes que empezar a construir esas relaciones de personas que buscan un poco lo mismo que tú, ¿no? Para apoyarte mutuamente. Y conforme vas avanzando, vas cometiendo más errores, pero todos los errores al final van relacionados con la falta de conocimiento y con la falta de relaciones o de contacto. Entonces, conforme vas avanzando, pues vas construyendo esos cimientos que te permiten luego conseguir lo que quieres, ¿no? Has dicho una cosa muy importante que es la formación. Y bueno, en Neuroinnova Play, pues ya verás, y bueno, en Neuroinnova, que venimos de ahí, nos dedicamos a ello. Y además es que la formación creemos que va como pavimentando un poquito nuestro camino, dándonos esa seguridad y esas destrezas, esas herramientas. Pero claro, es que hoy en día hay una cantidad increíble de opciones de formación online y bueno, como digo, Neuronova sabemos la importancia que tiene el saber seleccionar exactamente qué curso nos va a venir bien para no solamente, bueno, que potencie nuestra carrera, sino que nos desarrolle bien, ¿no? Como personas, como profesionales. Entonces, según tu experiencia, nos gustaría saber y que nos dieras, nos dieras consejos o estrategias que puedan servirnos para decidir en qué formación invertir nuestro tiempo, cuál es la más adecuada para nosotros, para nuestro momento, para nuestro futuro. Buena pregunta y complicada, desde luego. Al final, o sea, profesiones digitales, como decías, hay 300.000 y cada año que pasa, cada mes que pasa, hay muchísimas más. Entonces, un primer paso para un poco intentar acertar de la forma más probable posible, yo lo que haría sería como una retrospección de conocer cuál es la personalidad de cada uno. O sea, si lo digo así, parece un mundo, pero hoy en día tenemos herramientas como ChatGPT que tú le dices, oye, pues yo soy así, esto es lo que me interesa, esto no me interesa. Dime profesiones que estén relacionadas con esta personalidad y que sean profesiones digitales. Imagínate que te dice pues 10, 20. Y a partir de esas 20 hay unas que te llaman más la atención u otras. Y directamente pues lo que le dices es, vale, pues ahora dime webs, plataformas o escuelas de formación como puede ser Euroinnova, digamos, que puedo estudiar para conseguir este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, ahí es clave eso, conocer, dar ese primer paso, seguir un poco la pasión y a partir de ahí no tener miedo a equivocarse, porque al final el ser humano está en continuo autodescubrimiento y lo que tú piensas que te gusta hoy, mañana a lo mejor no. Por eso recomiendo, para que no les pase lo mismo que a mí, en vez de hacer una formación que pueden ser 4 años o incluso 5, intentar reducir esa incertidumbre haciendo una formación más corta que nos permita ver un poco de forma más práctica si lo que hacemos es lo que nos gusta o no, y a partir de ahí especializarnos o movernos a otra área.
Buen consejo, me gusta, además muy, muy acorde a los tiempos y a las necesidades reales que tenemos hoy día. ChatGPT, qué maravillosa herramienta que es que nos ayuda incluso a saber qué podemos o queremos o nos va a hacer felices en el futuro. Me encanta. Dos cosas importantísimas que has dicho que quiero resaltar, la pasión que hay que tener y el no tener miedo o hacerlo con miedo. Que el Total, miedo no... hacerlo con miedo. Miedo siempre va a estar ahí y Claro, debemos usarlo a nuestro favor. exactamente, no nos puede paralizar, nos tiene que ayudar a ser precavidos si hay miedos por algo, pero bueno, pues te acondicionas y para adelante. Me encanta. Quiero tocar ese primer gran cliente que dices que te llegó, porque eso es un puntazo de inflexión que es como, bueno, hasta ahora estaba ahí como tal, pero es que ahora es como la verdad, ¿no? Es como el gran momento. Es un grandísimo hito que, que representa el avance total profesionalmente y además como que es el resultado, entre comillas, porque es el primero de muchos, pero es el resultado como de toda esa dedicación, de todo ese tiempo, de todas esas 1500 horas que decías que echabas en un principio y ahí, bueno, pues has dicho que te llegó, queremos saber cómo lo conseguiste, ese primer gran cliente, cómo se consigue. Pues, como decía antes, con conocimiento y con relaciones. Al final, nosotros en la empresa tenemos la particularidad de que nunca hemos hecho publicidad de ningún tipo y tenemos clientes muy, muy grandes en la empresa y todo ha sido siempre a través de las relaciones y las recomendaciones que han venido a posteriori. Es decir, todas esas horas que dedicaba, siempre intentaba que fueran al 100%. Y obviamente la pasión me ayudó mucho a que puedas dar ese esfuerzo extra. Entonces, siempre intentaba hacer las cosas con una actitud súper positiva y conforme iban pasando los años, porque esto no fue de la noche a la mañana. Hablamos de un proceso que fueron 4 o 5 años construyendo ahí, pum, pum, pum. Y al final siempre, cada vez veía que nos recomendaban más, que nos recomendaban más. Y bueno, hasta el día de hoy seguimos sin hacer publicidad y nos siguen recomendando porque buscamos siempre gente apasionada, que eso es lo más importante, ¿no? La formación a día de hoy la puedes conseguir en YouTube, la puedes conseguir en cualquier formación online, no tienes que desplazarte. Entonces la actitud es lo que hace que avances más rápido y con una mayor calidad. Me encanta la actitud. Además, estaba pensando que, bueno, la de problemas que hemos tenido para poder coordinarnos tú y yo en esta entrevista previamente, nuestra previa llamada, y siempre tenías una actitud tan maravillosa como diciendo, bueno, las cosas cuando vienen así, pues siempre es por algo, algo positivo, y siempre tienes una actitud maravillosa que me encantó y bueno, te agradezco de hecho ya aquí, te lo digo. Pero me ha sorprendido mucho cuando antes nos estabas diciendo que cuando ya te llega ese gran cliente, ya trabajas súper poco, una hora, tienes todo el tiempo del mundo para, bueno, veo ahí la tabla de skateboard, pues a lo mejor pues para hacer tu pasión, no sé, lo que sea. ¿No eres feliz? Dices, tenía como una depresión, quiero que nos hables de eso. ¿Qué crees que te faltaba en ese momento? Pues, o sea, al final, sí, a mí, por ejemplo, siempre me han gustado los deportes y un poco la vida social. Y te das cuenta de que yo pensaba que cuando llegara ese momento de tener tiempo libre, pues iba a estar continuamente, pues eso, con vida social, haciendo deporte. Y la realidad es eso, que la gente tiene vida normal, está trabajando y el deporte lo puedes hacer X horas al día porque la energía es limitada, ¿no? Entonces, el resto del tiempo, pues no podía hacer nada. Y lo que me faltaba era precisamente algo por lo que luchar, algo que sintiera como mío y que me hiciera levantarme por la mañana cada día. Y ahí, pues eso, directamente empecé a viajar más, porque era como un reto, ¿no? Mi madre siempre me lo dice que parece que quiero ir a un país para ponerle la chincheta y decir que he estado. Empezar a viajar, empezar a meterme en nuevos proyectos, intentar ayudar un poco a las personas a conseguir eso que yo había conseguido y sentirme un poco más lleno, llenando no solo mi tiempo, sino mi pasión de nuevo y buscando nuevos objetivos, sobre todo más a largo plazo, porque te das cuenta, ahí me di cuenta, de que yo pensaba que iba a conseguir ese objetivo ya al final de mi vida o cuando tuviera 40 o 50 años. Y la vida te sorprende muchas veces y los objetivos los cumplimos antes. Entonces,
lo importante no es cumplir el objetivo, sino el camino. Por eso ahora me pongo objetivos más grandes que en teoría vaya a tardar mucho más en conseguir. Vale, o sea, claro, es que tienes un montón de suerte de que no sé qué edad tienes, pero con los poquitos años que tengas ya hayas conseguido las metas que a lo mejor otra gente, pues con 40, 50, pero está genial que te puedas poner ya metas mucho más a largo plazo y como bien dices, que es súper importante disfrutar de ese camino, del proceso, que es que a fin de cuentas la cosa no es el destino, es el camino. Y me encanta que viajes porque, bueno, además te voy a preguntar ahora dónde estás y porque, bueno, yo sé que, pero quiero, como te quiero hacer una pregunta acerca del destino, ahí lo ahondaremos. Quiero que bueno, nos gustaría saber un poquito tu visión sobre el futuro, ya que estamos hablando, bueno, pues de la felicidad bueno, de este momentito que pasaste. Vamos a mirar, y además, como está diciendo, de metas en el futuro. Vamos a mirar hacia allá. Juan Carlos, cuéntanos un poco qué profesiones crees que van a desarrollarse más o se van a necesitar más. ¿Cuáles son, cuáles son las que más potencial tienen? ¿A cuáles nos deberíamos dedicar o prestar un poquito más de atención de cara a ese futuro y a esas metas que nos vamos a poner? Pues, a ver, podría caer en el topicazo de decir, no, la inteligencia artificial va a ser lo que se apodere del futuro, seguramente pasará, pero lo que me he dado cuenta es que siempre tendemos a analizar el futuro con las herramientas que tenemos en la actualidad, porque no podemos hacerlo de otra forma. Y después nos damos cuenta de que el mundo cambia muchísimo y aquello que veíamos como un cambio estructural, a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Entonces, tampoco quiero pecar como los analistas de intentar predecir el futuro cuando luego no lo sabemos. Lo que sí puedo basarme es en la tendencia que he visto en todos estos años, que ha ido creciendo de forma gradual, y es que cualquier profesión la vamos a poder desarrollar de forma digital y poder seguir nuestras pasiones. Por ejemplo, pongo un ejemplo súper clave. Antes, desde pequeño te gustaba la historia y querías estudiar historia. Y tus padres, tus amigos te decían, no, no estudies historia porque solo vas a poder ser bibliotecario, profesor de historia o historiador, ¿no? Y no vas a poder o ganar dinero o no vas a encontrar trabajo. Y a día de hoy nos damos cuenta de que es totalmente diferente. Tú estudias historia y puedes directamente hacerte un canal de YouTube o una plataforma relacionada y ganas muchísimo más dinero que cualquier ingeniero que, entre comillas, era la posición segura, ¿no? Pasa también lo contrario, por ejemplo, con el arte. Decían, no, no estudies arte porque vas a terminar en el paro y trabajando de camarero, camarera. Y hoy nos damos cuenta de que hay mucha demanda, sobre todo con el arte digital, hay muchísimas posibilidades y al final te das cuenta que el factor común es seguir tu pasión. Vemos que, por ejemplo, un perito de arte digital hoy día cobra muchísimo más que cualquier ingeniero trabajando en una empresa normal, ¿no? Entonces, ahí está, estamos en un mundo de seguir las pasiones, aprovechar las oportunidades y encontrar ese hueco, ese nicho que nos permita desarrollar la profesión como queramos. Yo sé que me repito, pero es que me encanta lo que nos cuentas porque además nos haces verlo de la forma que es. Es que has empezado, de hecho, contestando que cometemos el error, pero además en todas las áreas y facetas de nuestra vida, que es como analizar o intentar predecir el futuro con las herramientas que tenemos o con lo que nos ha pasado. Y es que no tenemos ni idea de cómo puede evolucionar. Y me encanta muy mucho que nos digas que sigamos nuestra pasión, que no vayamos a lo que se supone que, porque es que como dices, un historiador, pues tu canal de YouTube o tus herramientas, tu plataforma, lo que sea, es que las opciones es que ni sabemos hacia dónde se van a Todo. expandir. Me encanta, además le das como un empuje a todos aquellos lo que digan, "Pues es que ahora tengo que hacer esto que no tengo ni idea o no me apetece". Pues no, sigue tu pasión. Me encanta. Así que vamos a seguir por ahí. Porque la gente va a decir, claro, pues ahora no me voy a quedar como, yo qué sé, no voy a no encontrar trabajo, puedo trabajar online. Vamos a darles consejitos o estrategias a estos que, bueno, que quieren, que están listos, que no lo están, pero que sí, que dudan, que no saben cómo hacerlo, por dónde empezar,
¿qué estrategia inicial le podríamos dar a esta gente? Claro, total, o sea, pues una vez que hemos hecho esa parte de autodescubrirnos el ChatGPT y hacer como una primera formación, entiendo que online, ¿no? Si nos queremos dedicar a una profesión digital, pues online, y ya tenemos como cierta formación, pero como bien dices, no nos sentimos como 100% preparados. Pues ahí tenemos que hacer un poco un salto de fe y se abren muchas vías desde aquí. Tenemos, por ejemplo, la vía clásica, ¿no? De buscar pues prácticas en una empresa, ya sea online o física, o directamente hay plataformas como Fiverr o Upwork que lo que nos permiten es contratar o ser contratados como freelancers. Entonces, aquí hay infinidad de profesiones, o sea, desde pues analista de canciones, desde DJ, desde pues jugador de póker, diseñador, escritor, pues no sé, editor de vídeos, muchísimos. De hecho, se pueden meter en Fiverr, por ejemplo, y ver todas las profesiones que hay, porque es una maravilla. Y esto lo que nos permite es, que incluso podemos combinarlo a lo mejor con algunas prácticas, que era lo que hacía yo en su momento, empezar a registrarnos en esta plataforma, crearnos un perfil y abrirnos ahí como demandantes de trabajo. Entonces, esa primera fase nos va a permitir tener como nuestros primeros clientillos, que al final es la mejor formación que hay, porque es 100% práctica, te puedes, digamos, trabajar todas las horas que tú quieras, más, menos, cuando quieras, y ya vamos construyendo un poco esos primeros pasos de libertad, ¿no? Y con Upwork pasa exactamente lo mismo. Te quiero preguntar otra cosita que me ha encantado. No sé si yo creo que tenía una pregunta, si no, me la he apuntado igualmente, a ver si nos puedes ahondar un poquito más en el mundo de las plataformas porque me ha parecido muy interesante, pero no quiero que se me pase. eh, es que has comentado antes también lo de la incertidumbre, estábamos hablando de la felicidad y claro, estamos hablando de un tipo de vida muy nómada en realidad. Y esto, el nomadismo y la incertidumbre van cogiditas de la mano totalmente. Y es como, hay gente que no puede porque dice, no, es que yo lo necesito tener con seguridad esto y lo otro, y saber qué va a pasar y que voy a poder pagar y que voy a cobrar tal y que sé dónde voy a dormir, en fin. Entonces, claro, es un tipo de vida que no es para todo el mundo en realidad. Este emprendimiento digital con libertad absoluta de vete a, que ahora es que tengo unas ganas de preguntarte dónde estás, pero bueno, ahora llegamos. ¿Qué crees que tiene que tener esta persona? ¿Qué pilares fundamentales tiene que tener este tipo de profesional o qué características o aspectos personales y profesionales dices, mira, es que tienes que tener esto, porque si a lo mejor no lo tienes, pues complicadillo. Claro, total. Como dices, al final es un poco ser aventureros o llevar bien lo que es la incertidumbre. Es decir, o por decirlo de otra forma, estar más preocupados por todo lo bueno que nos puede pasar en vez de por todo lo malo que nos puede pasar, ¿no? Que al final esos miedos son miedos que yo también tenía en su momento de, oh, me voy a ir a vivir fuera, no voy a tener mi escritorio o no voy a conocer a nadie o no sé qué me va a pasar. A día de hoy eso ya no es un problema porque si no te gusta te vuelves y punto y se acaba. Y cuando estás en un país nuevo, te das cuenta de que toda esa incertidumbre solo estaba en tu cabeza, ¿no? Al final empiezas a darte cuenta de que cada país te da muchísimas cosas buenas que no te daba el tuyo y al final terminas disfrutando muchísimo más. Y sabes que la zona segura, que es tu casa, tu país, siempre vas a poder volver, que para eso tienes un negocio digital, digamos, ¿no? Que lo puedes desarrollar en cualquier parte. Con lo cual, ganas de vivir, que no tengan tanto miedo, tanta incertidumbre, un poco más aversos al riesgo y esas serían las claves fundamentales. O sea, ganas de vivir, no tenerle miedo al miedo, podríamos decir. No, no ser aversos o sea, no ser aversos al riesgo, es decir, no tener tan miedo a arriesgar, porque un poco yo la forma en la que analizo las cosas es intentando que ponerme en el peor escenario siempre y digo, vale, ¿cuál es el peor escenario? Imaginable en mi cabeza. Digo, vale, pues esto.
pues en realidad no es tan malo, o sea, tiene solución. ¿Y qué es todo lo bueno que podría pasar? Entonces, toda esa filosofía es la que define un nómada. Un nómada, por definición, es alguien que hoy está aquí y no sabe mañana dónde va a estar, pero eso también hace bonita la vida, ¿no? Porque conoces muchas cosas de cada lugar, muchas personas diferentes y terminas normalizando muchísimo todo. Entonces, esa normalización de las cosas es precisamente lo que te quita el miedo de ¿qué me va a pasar si ya he estado aquí, he estado allí, he empezado desde cero? Entonces, bueno, es un proyecto, es algo que también te enriquece muchísimo personalmente. Sí, estoy de acuerdo. Creo que también en otra charla, en otro episodio, estuvimos hablando también un poquito de eso y yo que he vivido también fuera, llegaba un momento en que decía de pronto, ¿no? Habían pasado años y digo, ostras, por lo que fuera, ¿no? Las vicisitudes de la vida, yo decía, pero sigo viva, o sea, no sé cómo, no sé cómo lo estoy haciendo, pero a lo mejor me iba muy mal en algún momento, pero decía, bueno, pero sigo, tengo casa donde dormir, tengo comida, voy teniendo amigos, la vida como que sigue, lo normalizas. Me gusta mucho, quiero, aún así, puede que haya gente que se sienta súper abrumado. ¿Qué dices tú ahí? Respira, relájate o todo va a pasar. Claro, o intentar no controlar lo que va a pasar en el futuro, o sea, porque no lo sabes, o sea, puede ser algo bueno, puede ser algo malo, y como remedio perfecto es empezar a dar pasos, pero pequeños. Por ejemplo, se dice, le pasa a mucha gente cuando tiene que ir al gimnasio para perder peso y dice, oye, pues es que solo puedo ir 1 hora a la semana, pues para eso no voy. Entonces, lo que puedes hacer es directamente entrenar 10 minutos y después de 10 minutos entrenas 11, 12 y cuando eres capaz de llevar mucho tiempo así, miras hacia atrás y te das cuenta de todo lo que has recorrido. Y al ser pasos pequeños ni te has dado cuenta, pero has avanzado muchísimo. Y eso yo creo que es aplicable al emprendimiento también y a conseguir nuestros objetivos. Totalmente de acuerdo. Y ahora sí, te voy a preguntar por el país. Primero quiero saber dónde estás y luego, por ahí empezarás, y luego, claro, ese momento de decir, vale, ¿y a dónde voy? ¿No? La persona que dice, vale, voy a emprender y me voy a ir y voy y tal. ¿Cómo se elige el país al que vas? ¿Qué factores, qué claves, qué tienes que tener en cuenta? Porque supongo que dependiendo del país que elijas, pues así tendrás unas ventajas o desventajas. Exacto, exacto. En mi caso en concreto, por responderte a la primera pregunta, yo estoy aquí en Georgia, que para el que no sepa, porque yo tampoco lo sabía antes de venirme, es un país que está debajo de Rusia, pequeñito, también hace frontera con Turquía. Y bueno, aquí tenemos una de las empresas, entonces por eso estoy aquí, paso algunos meses al año. Y bueno, el resto del año, pues viajo por ahí. El año pasado, por ejemplo, estuve en Indonesia, estuve en Malasia, estuve en Singapur, Noruega, en Canarias, obviamente, por eso tengo este acento. Y el resto del año un poco por aquí. Entonces, sigo siendo nómada. También es verdad que es por época. Lo bueno de una profesión digital o de poder ser nómada digital es que no, puedes decidir no hacerlo y establecerte en un sitio. Y ahí un poco aprovecho también para responder a esa pregunta que me decías de cómo elijo el sitio donde me establezco. Pues ahí se abren muchísimas aristas, ¿no? Y, por ejemplo, una persona que es nómada digital no necesariamente tiene por qué ser un emprendedor. Puede ser alguien que trabaja para un tercero y que puede hacer su trabajo en remoto en cualquier lugar del mundo. Pues ahí yo únicamente me basaría en la zona horaria, que eso es súper clave para poder todo el tema de comunicaciones con tus clientes, con tus compañeros de trabajo, y luego las preferencias personales. O sea, tenemos muchísimos países de Asia, por ejemplo, el sudeste asiático, que es baratísimo y vivir ahí es súper fácil, ayuda a mitigar mucho esa incertidumbre, ¿no? Porque si tienes buen clima, tienes todo barato, pues puedes estar allí mucho más tiempo, que es lo que, por eso, por ejemplo, Bali en concreto, en Indonesia, es de los países que recibe más nómadas digitales del mundo. Y luego ya, pues, los emprendedores ya pues pueden irse a cualquier país del mundo. Es decir, es un mito que mucha gente piensa que si vives en España tienes que tener una empresa en España, cuando puedes vivir en España y tener una empresa fuera, o vivir fuera y tener una empresa en España, o tenerla donde quieras, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, para elegir qué empresa elegir,
tenemos que tener en cuenta el sector en el que estamos, dónde están nuestros clientes, dónde están nuestros proveedores, dónde, por ejemplo, si queremos ser actores, que no es una profesión digital, tenemos que ir a Hollywood. Pues esto es un poquito igual, ¿no? Ver dónde está el meollo y a partir de ahí ver regulaciones para construir la empresa, costes, pues por ejemplo, ver qué tipo de impuestos se pagan y bueno, infinidad de cosas, ¿no? En cada país ofrece unos incentivos u otros en función de lo que necesitan. Por ejemplo, hay países que les cuesta atraer gente y te ponen muy fácil crear una empresa. Impuestos bajos, no tienes que pagar cuotas de autónomo, no tienes que pagar, pues yo qué sé, no tienes que buscarte un asesor para los impuestos porque es súper fácil, mil cosas. Entonces, ahí ChatGPT de nuevo es la herramienta perfecta para esa primera aproximación y que nos vaya despejando dudas. Luego hablar con un asesor y luego lanzarnos a la aventura. A la aventura. Qué ganas de aventuras y qué maravillosa herramienta ChatGPT que ayuda a todos y a todo en todo momento. No discrimina a nadie. ¿Verdad? Es maravillosa. Compártenos alguna anécdota que te haya ocurrido en, no sé, pues ahora mismo en Georgia o donde sea, no sé, o relacionada a lo mejor con alguna ventaja que te encontraste o no sé. Pues mira, eso voy a aprovechar y lo uno con la pregunta anterior. O sea, yéndonos fuera y sobre todo montando una empresa fuera, te das cuenta de todas las estructuras mentales que tenías, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una empresa que abrimos en Reino Unido, ahí digo, vale, ok, tienes que abrir la empresa, pues como España, tienes que pagar tu cuota de autónomos, tienes que pagar los impuestos trimestrales, te va a costar la vida abrirla y nada, llegas allí y al final te das cuenta que puedes abrir la empresa online. No tienes que conseguir ningún asesor ni nada para pagar los impuestos porque es súper fácil online. Lo tienes que hacer en vez de cada trimestre al año. No tienes que pagar IVA. Puedes contratar a personas mucho más fácil, sin menos papeleo. Entonces, esa anécdota es fundamental y va muy en relación a todo lo que hemos hablado. De quítense estructuras mentales, vayan con la mente abierta, porque hay muchas cosas que son más fáciles fuera. Y eso es lo guapo de viajar, que tienes una perspectiva mayor y te das cuenta de que puedes coger esto de aquí, esto de allí y construir una vida en donde vayas mejorando cada uno de los parámetros que te hacen feliz. Qué genial, está diseñarse así la vida tan a medida. Puzzle. Como un puzzle, me encanta, me encanta. Vale, pues vamos a ir terminando con consejos, con estrategias, bueno, con las herramientas que destacarías y que nos des así a los nuevos emprendedores, a los que ahora ni siquiera se lo habían planteado, pero tras escucharte dicen, perdona, yo quiero la misma vida que tiene Juan Carlos. Pues yo les recomiendo sobre todo que seguramente muchos nos escucharán que ya están estudiando una carrera y no se atreven a dejarlo, o que están trabajando por cuenta ajena y tampoco se atreven a dejarlo. La buena noticia es que no hay que dejarlo. Podemos ir construyendo poco a poco, se tratan profesiones online, entonces les recomiendo que empiecen a formarse, a ver vídeos en YouTube, a usar ChatGPT, como hemos dicho, y a partir de ahí tener una pequeña formación y luego paso a paso, construyendo, porque de verdad que si con constancia y disciplina, si lo hacen durante varios años, llegará el momento que miren hacia atrás y digan, wow, todo lo que he recorrido y todas las posibilidades que tengo ahora. El mundo es gigantesco, no se limiten a su barrio, a su ciudad, las posibilidades de emprender infinitas y las profesiones digitales infinitas por dos. Entonces, eso, a disfrutar de la vida, construyendo paso a paso, y en eso consiste optar siempre por la pasión antes que por el dinero, porque al final ambas cosas van a ir de la mano. Me encanta la pasión antes que el dinero, me encanta. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, Juan Carlos, por dejarnos ver que la libertad y el emprendimiento son muy buenas amigas, son muy compatibles y son posibles en esta era digital. De todas formas, te voy a preguntar
porque se me ha quedado un poquito en el tintero. Entonces, en lugar de preguntarte ese mensaje final, que prácticamente nos lo has dado ya, si hay herramientas y plataformas, porque antes te lo había comentado, que nos has dicho algunas, pero a lo mejor darnos tu top 3 o tu top 5 o el top que tú creas oportuno y conveniente, que no pueden faltar. Total. O sea, como decía antes, al final la organización va a ser clave porque muchos van a estar trabajando y a la vez van a tener que empezar a emprender. Eso, la organización es brutal. Para organización hay una herramienta que se llama Notion y que es súper clave porque esa herramienta te permite desde apuntar todo lo que vayas aprendiendo, organizarte tu calendario a semana vista, a día vista, a meses vista, ponerte objetivos, todo lo que sea. Y además muchas veces, o sea, podemos usar la inteligencia artificial dentro de la herramienta, ¿no? Entonces, tenemos que escribir, hazme una hoja para, no sé, organizar mis objetivos y te la construye y a partir de ahí, pues puedes empezar a organizarte. Hazme un calendario para organizarme la semana. Entonces, eso va a ser vital para empezar a construir esas primeras fases de emprendimiento de profesión digital. Luego, por ejemplo, como dije antes, para empezar a trabajar, Fiverr y Upwork. Y luego, herramientas de formación, pues, no sé, tenemos Euroinnova, por ejemplo, pero YouTube es en la que podemos empezar a dar esos primeros pasos, esa primera toma de contacto, para un poco descubrir qué queremos con esa formación gratuita y a partir de ahí ir a una de pago en donde esté todo más organizado, todo estructurado y podamos acelerar mucho más el proceso. Y para eso podcasts como este vienen súper bien para que la gente dice, ¡hala, pues yo quiero esto! Me voy a buscar un curso en Euroinnova maravilloso que tenemos específicos y maravillosos para todos los emprendedores. No sé cómo darte las gracias, Juan Carlos. Me ha encantado, he disfrutado muchísimo. Me has hecho soñar y viajar y ganas de emprender a lo largo y ancho del mundo. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu buena actitud y tu energía genial y vital. Nosotros no, nos tenemos que despedir. En Euroinnova Play, sin embargo, seguiremos ofreciendo los mejores podcasts impartidos por expertos como Juan Carlos Trueba. Nuestro objetivo, daros las herramientas para que impulséis vuestra carrera y consigáis todas vuestras metas. Elige Euroinnova, elige quien quiera ser. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros y, como siempre, a vosotros por acompañarnos. Hasta la próxima. Chao.